Padre Celestial, te damos gracias por por es- por este día, por la bendición que nos permites de podernos reunir junto con mis hermanos. Gracias por que nos presta la vida para poder estar aquí. Ayuda a que este tiempo sea de bendición, de crecimiento, de conocimiento acerca de tu palabra, que podamos comprender lo que tú nos quieres decir, que tengamos todo nuestro corazón dispuesto a poder ser, para poder más obedecerte a ti, y que tú bendigas a todos mis hermanos en este tiempo y también a mi primo Mario. Te lo pido esta noche en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi buen David. Pues bien, ya se ve ahí la presentación, ¿verdad? En la pantalla. Para Sí, ver profe. lo que sale. Para ver lo que nos quedamos pendientes de seguir con segundo de Corintios. Esta segunda carta que Pablo le escribe a los Corintios, que dijimos es la cuarta carta en la cual Pablo tenía que hablarles a veces fuerte a los Corintios porque pues no lo defendían, la iglesia como que no le caía el 20, había muchas cosas que no hacían bien los Corintios y pues Pablo tenía que corregirlo o defenderse en algunas situaciones. Recordemos que los corintios acusaban a Pablo en tres ámbitos. Cuando hablo de los corintios, estoy hablando de los falsos maestros, pero estos falsos maestros eran apoyados por los de la iglesia de Corinto. Entonces, los corintios estaban apoyando este ataque que los falsos maestros hacían en contra de Pablo. Y Pablo pues se tuvo que defender. Ahorita vamos a ver en qué situaciones lo estaban atacando y por qué sobre un viaje que Pablo les dijo que iba a hacer y que no pudo realizar, ellos estaban tomándose de ahí para poder decir que Pablo era un mentiroso cuando ellos eran los mentirosos. Dijimos que estos falsos maestros lo acusaban en tres ámbitos. En el ámbito moral, decían que todo el sufrimiento que venía sobre Pablo era debido a su rebeldía, su desobediencia, a ser un prevaricador, ir en contra de Dios, y Dios estaba mandando esto para que Pablo pudiera sufrir y entender lo que estaba pasando. Número dos, en cuanto a sus relaciones, Pablo decía que pues él estaba muy bien con los demás, pero los de Corinto, los falsos maestros, decían que él no era sincero, sino que era alguien que engañaba y manipulaba a la iglesia de Corinto. Y por último, los falsos maestros lo acompañaban, perdón, lo acusaban en el ámbito teológico. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos argumentaban que Pablo lo que hacía era torcer la verdad de la palabra de Dios, que era un falso maestro, pero repetimos, ellos eran los falsos maestros. Y Pablo les explica un montón de veces que él es el verdadero apóstol, que es una persona que se había comportado de manera correcta, como lo vimos en los versículos 12 en adelante. Pablo les dijo aquí que él podía decir con confianza y con una conciencia limpia que en todos sus asuntos había vivido en santidad y sinceridad dada por Dios. Es decir, a pesar de todo el ataque que podía sufrir Pablo, él decía, a mí mi conciencia me dice que estoy haciendo lo correcto, me dice mi conciencia que estoy en una verdad porque Dios me está viendo, Dios me ha dado esta sinceridad y dijimos, hasta puedo ser evaluado contra la luz y la luz va a resultar en que yo estoy diciendo la verdad. Pablo les dice que esto no había sido por sus propias fuerzas, sino por la fuerza de Dios que le ha sido dada y que no había sido dada por la sabiduría humana, sino que pues Pablo con la sabiduría que había recibido de Dios y la gracia que había recibido de Dios, él podía comportarse de esa manera. Pablo, por lo tanto, le dice, esa es la forma en que se han comportado ante el mundo y en especial ante ustedes. Ese fue el primer ámbito de cómo Pablo se defendía. En el segundo ámbito, dijimos que las relaciones que ellos decían que Pablo no era sincero, sino que engañaba y manipulaba. Pablo menciona en el versículo 13 y 14 que pues la gente quizá no le entendía bien lo que estaba mencionando Pablo, que él podía estar seguro de que lo que él había predicado y lo que él había vivido eran iguales, concordaban uno con otro. No era que unas cosas iban a ver en nuestras cartas y otras cosas iban a ver los corintios en la vida de Pablo. Pablo les decía, lo mismo ustedes pueden ver con lo que escribo, con la forma en la que he visto. Y el tercer ámbito es que, pues Pablo decían que era un falso maestro. Pablo ya dijimos que era un maestro que predicaba siempre la verdad, pero pues, la verdad no siempre sale a flote al inicio. Por ahí dicen que la verdad es como la luna, tarde o temprano se aparece. Y así pasaba con la enseñanza de Pablo. Pablo les decía, hermanos, créanme porque yo estoy hablando la verdad y quizá ahorita no me entiendan, les dice Pablo, aunque por ahorita no nos entiendan, en algún momento entonces
En el día en que el Señor Jesucristo regrese, estarán orgullosos de nosotros de la misma manera que nosotros estamos orgullosos de ustedes. Pablo les dijo más adelante, como ya mencionábamos, que él no era como los otros charlatanes, los otros mentirosos que andaban engañando a la iglesia con el fin de obtener fama o dinero. Esta verdad, Pablo estaba tan convencida de ella que pues Pablo estaba dispuesto a perder la cabeza, literalmente a perder su vida por este mensaje, por esta predicación del Evangelio. Y pues la tradición nos dice que Pablo terminó así, muriendo porque él consideraba su vida como basura, como lo vamos a ver al final hoy en la aplicación. Pablo continúa con su defensa. Los falsos maestros ahora, en vez de atacarlo en el primer, segundo y tercer ámbito, como dijimos, ellos se tomaron de las palabras de Pablo, de las últimas palabras que escribió en Primera de Corintios. Bueno, no las meras últimas, pero aparecen en el capítulo 16. Pablo les decía, yo quiero ir a verlos, quiero viajar. Pasaron algunas cuestiones, Pablo no pudo estar con ellos y los falsos maestros decían, ya ven, ahora además de estos tres ámbitos en los que hemos atacado a Pablo, Pablo es un mentiroso porque ni siquiera puede guardar su palabra cuando les dijo que iba a venir y no vino. El retrato del pastor piadoso Pablo lo va a dibujar aquí con diferentes características, con diferentes tonos. Cuando yo busqué pastor piadoso, pastor famoso en internet, me encontré con esta cosa que me llamó la atención. La verdad, a este cuate no lo conozco. No puedo decir si es bueno, si es malo, pero Jesse Duplantis apareció ahí en internet, que es el pastor más rico de los cristianos. Según leí, está por Virginia o no sé dónde, en Estados Unidos. La cuestión, chicos y chicas, es que este cuate tiene una fortuna de 300 millones de dólares. No sé cómo obtuvo esos 300 millones de dólares. Incluso, pues, encontré que en su vida él empezó en una banda de rock, luego escuchó a Billy Graham, se convirtió. No sé si heredó esta fortuna de sus familiares o se la hizo con la predicación del evangelio, porque le han dicho como el apóstol de la alegría. Encontré esto porque pues esa es la imagen que actualmente tiene el mundo con respecto a un pastor exitoso. Hay personas que dicen, uy, pues tiene 300 millones de dólares, algo tiene que estar haciendo bien. Otras personas dicen, tiene una iglesia de, no sé, eso ya no leí porque la verdad cuando vi esta cuestión me imaginé que no es uno de esos pastores buenos. Yo me imagino, reservo mi comentario, no quiero hablar mal de él si es un buen pastor, pero esto como que no me sonó muy buen pastor, ¿no? Pero puede ser que este amigo, al igual que otros cuates, tengan iglesias de 10,000 personas o 100,000 personas, tengan líderes ahí en sus congregaciones, sean famosos, tengan programas de radio, tengan programas de televisión, salgan ahí en el cine, no sé, sean unas celebridades, sí, como un rockstar, uno podría decir. Y quizá el mundo diga, wow, un hombre así de verdad ha crecido en el ministerio, por eso Dios lo ha bendecido con tanto dinero, y la gente empieza a pensar que todas esas cuestiones son buenas, son signos de un pastor piadoso. Mientras que Pablo, en esta carta, en Segunda de Corintios, nos da algunas características de cómo es un pastor piadoso, cómo debe comportarse un pastor que se preocupa por la iglesia. Yo no sé si este amigo tal vez heredó una fortuna de 1.500 millones de dólares, no lo sé, 1.500 millones. Y el amigo dijo, bueno, yo voy a donar la gran mayoría y solamente me voy a quedar con 300 millones de dólares, porque todo lo demás lo dono. No sé, repito, estoy hablando ahí al tanteo, pero pienso que este no es uno de esos pastores que prediquen bien las escrituras. Pablo les va a escribir aquí a los Corintios, les escribe y les dice, hermanos, yo lo que hice tiene una justificación, tiene una razón de ser y se las quiero explicar para que ustedes le entiendan. ¿Por qué es tan importante esto? Porque la iglesia de hoy en día alaba a unas cosas que vemos externas, alaba a alguien que sea famoso, que sea guapo, que sea un buen maestro, que sea un buen orador, pero quizá esté diciendo puras tonterías. Tal vez pensamos que, wow, escribe libros, esta persona sale en la televisión, ha de ser bueno, y no siempre eso es bueno. John Owen era un puritano y hace muchos años escribió esto. Un ministro puede llenar los bancos de su iglesia, el pan de la comunión, las bocas del público, pero el ministro, chequen esto, chicos y chicas, el ministro es lo que verdaderamente es por estar de rodillas en secreto delante del Dios Todopoderoso. Eso
y nada más. Todo este show, si se viste bonito, si tiene los dientes blancos, si tiene bien el cabello, si tiene muchos millones en sus cuentas, si las iglesias son grandes, si tienen un edificio muy bonito, eso no importa, según decía John Owen, porque un ministro puede llenar quizá el pan de la comunión, puede llenar la iglesia, pero estar muy mal con el Dios Todopoderoso, cuando se hinca, cuando está en su cuarto a solas, quizá no sea una persona ni siquiera digna de confiar, alguien que lea la Biblia, alguien que ore, tal vez ni siquiera sea una persona así y solamente esté interesado en el dinero, sea una oveja vestida, no es cierto, un lobo vestido de oveja. Quizá es algo que los falsos maestros están haciendo hoy en día y la iglesia está cayendo. Puse esta imagen aquí porque los falsos maestros eso querían hacer. Querían buscar todo lo que fuera para comerse a Pablo, para que Pablo cayera entre sus colmillos y pudieran devorar al apóstol Pablo. Pablo, pues no sabemos qué edad tenía cuando murió, algunos piensan que arriba de 60, quizá cuando mucho 70 años. Tal vez estaba ya golpeado con algunas cicatrices, estaba viejo, no sabemos cómo estaba Pablo, o tal vez seguía muy fuerte como el buen Moisés, no lo sabemos, pero sea como sea, Pablo había sufrido mucho por la iglesia, no solamente de Corinto. Aunque los falsos maestros se vistieran y se vieran bonitos, ellos querían devorar a Pablo, y entonces Pablo tiene que defenderse. En estos siguientes versículos vamos a ver estas características que tiene un pastor piadoso. ¿Cómo es el pastor que realmente honra a Dios? Vamos a ver que es un pastor leal, sincero, confiable, auténtico, sensible, puro y lleno de amor. Y Pablo nos va a explicar cómo estas características él las había desarrollado. Uno puede decir, oye, pero entonces Pablo se estaba jactando y no está mal la jactancia. Pues en realidad Pablo lo que estaba diciendo es, para su defensa, para poder argumentar en contra de lo que le estaban inventando los falsos maestros. Pero Pablo nunca dijo, estas características son gracias a mí, a mi bondad, a mi inteligencia, son gracias a la gracia de Dios. Es lo que le está diciendo Pablo. Entonces Pablo continúa en estos versículos, versículos 15 en adelante, y pues les habla a los hermanos de Corintio diciéndoles, como estaba tan seguro de su comprensión y confianza, quise darles una doble bendición al visitarlos 2 veces. Eso es, perdón, lo que Pablo les está diciendo aquí en Segunda de Corintios. Primero camino a Macedonia y otra vez al regresar de Macedonia, y luego podrían ayudarme a seguir mi viaje a Judea. Quizás sea un poquito difícil para nosotros entender esto porque pues no nos acordamos del contexto y no tenemos un mapa en nuestra mente. Antes de irme al mapa, quiero que vean esto. Pablo les estaba diciendo que pues él confiaba en la iglesia, y por lo tanto él quería visitarlos antes de ir a Macedonia y después de ir a Macedonia. Con eso nos quedamos en estos versículos 15, como aparece aquí. Si recuerdan ustedes, en Primera de Corintios, versículo 5 del capítulo 16 en adelante, Pablo está cerrando esta carta y Pablo tiene alguna intención. Recordemos que Primera de Corintios en realidad es la segunda carta. Después hubo una tercera carta que no fue inspirada y Segunda de Corintios es la cuarta carta que Pablo les escribe. Esta y esta sí fueron inspiradas, pero esta no, esta se perdió. Cuando Pablo termina de escribir esta carta, él pensaba ir a visitarlos 2 veces, pero al final solamente pudo ir una vez y algunos hermanos o algunos falsos maestros, pues tomaron de ahí para decir que Pablo era una persona con poca confianza, que no era alguien digno, y Pablo entonces se defiende. Recordemos lo que les dijo al cerrar esta carta. Los visitaré después de haber ido a Macedonia, pues estoy pensando pasar por Macedonia. Tal vez me quede un tiempo con ustedes, quizá todo el invierno, y después podrán enviarme por mi próximo destino. Esta vez no quiero hacerles una visita corta nada más y luego seguir mi viaje. Deseo ir y quedarme un tiempo si el Señor me lo permite. Mientras tanto, seguiré aquí en Éfeso hasta el festival de Pentecostés. Se ha abierto una puerta de par en par para hacer un gran trabajo en este lugar, aunque muchos se me oponen. Pablo, como vemos aquí en este escrito, cierra la segunda carta de Corintios, perdón, la primera carta de Corintios, que es la que nosotros tenemos como primera de Corintios, pero que dijimos es en realidad la segunda carta. Pablo cierra eso diciéndoles, yo estoy aquí en Éfeso. Éfeso estaba en este lugar, que se conocía como Asia Menor, actualmente Turquía. Pablo estaba ahí ministrando y les dice, se me ha abierto una puerta enorme aquí de ministrar. Yo lo que quiero hacer es pasar por Macedonia y después ir con ustedes. Y de regreso de Macedonia, entonces Pablo tenía la idea de ir a Macedonia, pero para pasar primero por Corintio para ir a Macedonia y después cuando él regresara
de Macedonia, pasar otra vez a Corinto, y Pablo les dice, ya de ahí me enviarían ustedes a mi siguiente destino, que en este caso, pues Pablo iba a ir, ahí me fui muy al norte, Pablo iba a ir por acá, a Judea. Entonces Pablo pensaba ir primero a Corinto, luego a Macedonia y después regresar a Corinto para después irse por último a Judea, el cuarto lugar. Pero por cuestiones personales, Pablo tuvo que cambiar esos planes. Y de ahí se estaban agarrando los falsos maestros de decir, mira, Pablo iba a venir, pero ya ni vino, es un falso maestro, es una persona no confiable. Por lo tanto, Pablo les dice en los siguientes versículos, les habla de su sinceridad y les hace algunas preguntas. Tal vez ustedes se pregunten por qué cambié de planes. ¿Acaso piensan que yo hago mis planes a la ligera? ¿Piensan que soy como la gente del mundo que dice sí cuando en realidad quiere decir no? Tan cierto como que Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no oscila entre el sí y el no. Quizá los falsos maestros decían, mira, Pablo les quiere decir una cosa, pero hace otra. Según él iba a venir 2 veces a Corinto y al final no vino esas 2 veces. Entonces es una persona que les dice sí cuando en realidad quiere decir no y hace sus planes a la ligera. Pero Pablo les dice, la verdad es que yo fui sincero y no les estaba mintiendo en estas cuestiones, porque mis planes no se hacen a la ligera. Y al final, cuando yo digo sí, no es que yo quiera decir no. Si ustedes recuerdan, Jesús mismo prohibió eso. Jesús decía en el Sermón del Monte, sea tu sí, sí y tu no, no. Jesús jamás prohibió un juramento cuando se hace por la verdad. Jesús pues incluso estuvo sujeto a juramento cuando estaba siendo juzgado por el Sanedrín, pero lo que Jesús no quería es que se jurara en vano. ¿Qué quiere decir? Que alguien sabía una mentira y les decía, te juro por Dios que voy a hacer esto. No, Jesús les decía que tu hablar sea tan cierto que cuando tú digas sí, sea un sí, y cuando tú digas un no, sea un no. Ni siquiera vas a tener la necesidad de jurar, les dice Jesús. Otra característica de un buen pastor, como lo era Pablo, era que Pablo era alguien confiable. Todos estos planes que hizo Pablo fueron sinceros, porque él era un pastor que amaba a la iglesia y que no les iba a mentir, pero también era alguien digno de confianza. Noten esto, pues Jesucristo, el Hijo de Dios, no titubea entre el sí y el no. Él es aquel de quien Silas, Timoteo y yo predicamos, siendo el sí definitivo de Dios. Él siempre hace lo que dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. ¿Qué quieren decir estos versículos? Tal vez están un poquito confusos y uno puede decir, oye Mario, la verdad no entiendo a qué punto está queriendo llegar Pablo. Bueno, recordemos que los falsos maestros lo estaban atacando de no ser serio, de no ser una persona digna de confianza, y Pablo les está diciendo, claro que pueden confiar en mí. ¿Por qué? Porque yo me comporto como Jesucristo lo hizo. Jesús, él tampoco titubeaba entre el sí y el no. Cuando Jesús decía sí, era sí, y cuando Jesús decía no, era no. Al igual que Pablo les dice, lo mismo hice yo, y no solamente lo hice yo, sino que nuestro hermano Silas y nuestro hermano Timoteo predicaron a ese mismo Jesús. No pueden ustedes confiar en un Pablo que primero les predicó de Jesús, pero después hizo las cosas contrarias a lo que Jesús hacía. Y eso es lo que les está diciendo Pablo. Y no solamente es con respecto al carácter de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Jesús mismo es puesto como el sí definitivo de Dios. Todas las promesas, todas las bendiciones que Dios nos ha querido dar, Él siempre hace lo que dice Dios, y por medio de Jesucristo, Él cumplió de una manera que fue un sí. La salvación Dios la había prometido y a través de Jesucristo fue un sí, es más, fue un amén, que como lo vemos acá, significa sí. De tal forma que todas las bendiciones que Dios ha prometido en Jesús se han cumplido. Y Pablo les está diciendo, si Dios cumplió a través de Jesucristo y Jesús siempre que decía sí era sí y siempre que decía no era no, yo, Pablo, como ministro de Jesucristo y como predicador, al igual que mi hermano Timoteo y al igual que mi hermano Silas, yo estoy diciendo sí, y si yo les dije que iba a ir, era porque yo quería ir, no nada más por hacerlos felices, por endulzarles el oído, era porque yo de verdad iba a ir. Sin embargo, surgieron algunas cosas que Pablo les explica, que pensó que era mejor ya no ir. Pero antes de llegar a eso, recuerden esto que les escribí a los Corintios en la primera carta que tenemos inspirada, en la primera carta de Corintios, versículo 30 del capítulo 1. Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio.
Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente en el Señor. Nosotros ya vimos este versículo que venía de Jeremías, esto lo tomó Pablo de ese libro, pero Pablo lo que les está diciendo aquí es, noten que Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús, de tal forma que Dios les quería dar unas promesas y Dios las cumplió. ¿Con qué las cumplió? ¿Con quién las cumplió? Con Jesús mismo. Toda la sabiduría misma para su beneficio, Dios lo cumplió en Jesús y ahora ustedes son los beneficiarios de eso, mis hermanos. Y como Pablo se dio cuenta de lo importante que era esto, noten ustedes la aplicación que podemos nosotros sacar aquí. Pablo se dio cuenta de que Dios había prometido algo y eso lo cumplió todo en Jesús. Jesús, cuando decía sí, era sí, y cuando decía no, era no. Jesús no titubeaba. Y como Pablo quería ser igual a Jesús, se dio cuenta de lo grande que era su Señor, de lo grande que era su Dios, y que dijo, híjole, si ellos hacen unas promesas, yo quiero vivir como ellos, yo quiero predicar ese mensaje, quiero predicar todas esas bendiciones, todas esas cosas que Dios ha prometido, a través de Jesús ha cumplido, yo quiero predicarles. Y por lo tanto los filipenses noten lo que les dijo. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Versículos antes, Pablo estaba hablando de todas sus credenciales de ser fariseo, circuncidado al octavo día, varón de una preparación tremenda. Y Pablo les está diciendo, todo eso, todo lo demás no me sirve para nada o es considerado como basura, así le dice Pablo. Dice, mi Señor, por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero como basura, a echarlo al bote ahí de la basura, echarlo al río, porque no me sirve para nada. Todo esto lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Cuando los falsos maestros estaban acusando a Pablo, los falsos maestros estaban diciéndole, Pablo, eres una persona que no tiene palabra, no eres una persona que sea digna de confiar, no eres un pastor que se preocupe por su iglesia, no eres una persona que pues diga y después cumpla lo que está diciendo. Pablo les dice, hey, momentito, momentito, yo he conocido a mi Dios, yo he conocido a todas las promesas que él cumplió a través de Jesús. Y como amo tanto a mi Dios y amo tanto a Jesús, ahora he determinado una sola cosa. Voy a cumplir con el encargo que ellos me dieron, bueno, que Dios y Jesús le dieron, que al final terminan siendo uno, pero como sabemos son personas diferentes. Al final, para Pablo había una cosa en su mente y él iba a considerar todo lo que pudiera por cumplir la promesa de predicar a los gentiles, cumplir ese encargo que Dios le había dado. Y Pablo decía, todo lo demás me importa una basura, me importa un bledo, porque a mí el primero en mi vida es Cristo. Y si yo he puesto a Cristo como mi primer lugar, y si Él es mi prioridad, y todo lo demás me importa una basura, y todo lo demás lo considero como pérdida, y todo lo demás lo considero como algo sin valor, ahora yo me voy a comportar como Jesús, quien cuando decía sí, era así, y cuando decía no, era no, y cuando Dios ponía sus promesas, las cumplía en Jesús. Yo no sé por qué ustedes, falsos maestros, me están acusando si yo les he demostrado una sola cosa, que el número uno en mi vida es este Dios, es este Jesús que me ha encomendado todo lo que yo he hecho y he cumplido, porque para mí eso es lo de más valor. Pablo les está diciendo aquí, para mí eso significa un infinito valor. Y pues de ahí podemos sacar nuestra aplicación el día de hoy. Pablo, aunque era un buen maestro, era una persona que predicaba el evangelio, que enseñaba a la iglesia, que se preocupaba por ellos. Como lo vamos a ver en el resto de los versículos y hasta el capítulo 2 de Segunda de Corintios, Pablo tuvo que cambiar esos planes por el bien de la iglesia, pero los falsos maestros no lo entendían. Pablo se consideraba un pastor sincero, un pastor confiable, pero ellos no lo veían así. Y así va a pasar con nosotros. A veces nos van a ver como poco confiables, nos van a ver como interesados en otras cosas, pero Pablo les está diciendo, miren mis hermanos, a mí lo que en realidad me importa es Cristo, es Jesús, es Dios, eso es lo que en realidad me importa y todo lo demás me viene valiendo un cacahuate, un pepino, no me importa porque yo quiero ganarme a Cristo. Repito, no es que la salvación te la ganes, sino que Pablo estaba diciendo, yo prefiero quedarme con Cristo a tener todos los títulos, todos los riquezas, toda la fama, toda la fortuna, todo lo que pueda yo estar pensando en ganar en este mundo, yo lo considero como secundario a mi conocimiento del infinito valor de Jesús. Y nosotros podríamos pensar, bueno, ¿qué estamos haciendo como cristianos nosotros? ¿Qué estamos considerando como de más valor
que conocer a Cristo Jesús, que servir a Cristo Jesús, que proclamar a Cristo Jesús. Hay más cosas que son basura, que nosotros las ponemos como infinito valor, y conocer a Cristo lo tratamos como basura. Es decir, estamos haciendo todo lo opuesto que está haciendo Pablo, o que en este caso estaba diciendo Pablo. Las cosas de infinito valor son aquellas que valen la pena. Las cosas que son basura son aquellas que se van a quedar en este mundo. Pero ¿qué estamos nosotros entonces considerando como basura y qué consideras como infinito valor? La verdad es que yo creo que se nos van los ojos a veces pensando en todas las cosas que podemos obtener como infinito valor aquí en este mundo, todo el gozo, todo el placer, todo el pecado, todo el dinero, toda la fama, todo el trabajo, todo lo que podemos hacer, pero nos descuidamos de esta relación que podemos tener con Cristo Jesús. A Pablo no le pasaba eso. A Pablo, a pesar de la oposición, a pesar de los tiempos difíciles, se le mantenía una idea en su cabeza, que él permanecía con una idea de que conocer a Cristo era lo más maravilloso, lo más valioso, a pesar de toda la oposición. Entonces, esa es la aplicación con la que quiero que nos quedemos hoy, chicos y chicas, hermanos y hermanas, es qué valor le estamos dando a tener nuestra relación con Cristo Jesús. La siguiente semana, primero Dios, vamos a hablar de la autenticidad, porque ahorita ya no nos va a dar tiempo. No sé si hay alguna duda, alguna cuestión que no haya dejado yo clara, algún comentario. ¿Nadie? Bueno, Daniel, ya que andas por ahí, ¿nos puedes despedir en oración, por favor? Sí, bueno, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por el día de hoy, también porque se dice la sabiduría necesaria a Mario para dar la oración, y también te pido perdón por las cosas que hemos hecho. Te doy las gracias por la salud que hemos mantenido, y si alguien tiene alguna petición, aunque no la haya dicho, pero se le pasó algo parecido, que lo ayudes. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, mi buen Dani.